Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a este precioso tutorial muy romántico de por sí. Vamos a estar realizando, como vieron en la fotico anterior, a nuestros abuelitos de la película Ut o de la película Up, como la quieras llamar. Y en este caso, en este tutorial, a nuestro abuelito Carl de la película. Vamos a estarlo desarrollando así como lo ven ustedes. Y vamos a estarle poniendo los globitos más adelante, que te lo voy a dejar también en un tutorial. En este lo vamos a hacer con su saquito. Este saquito es de quitar y de poner. Es lo único que se quite y que se pone. Bueno, y las gafas si se las quieres quitar y de poner o fijas. También vamos a estar haciéndolo en dos partes, tutorial parte 1 y tutorial parte 2. En la parte 1 vamos a realizar parte del cuerpo y en la 2 la cabeza, el pelo y su saco. Estas gafitas he decidido hacerlas con alambre forrado porque no he conseguido donde yo estoy las gafitas ya terminadas hechas. Entonces he tenido que hacerlas. Son muy fáciles de hacer si te guías por una tapita cuadrada o sencillamente con tus manos. Se las he dejado de quitar y de poner. También vamos a estar aprendiendo a hacer este lacito y todo lo demás que ustedes ven. Es un card muy original, muy precioso. Espero que lo realices conmigo. Mide 26 centímetros aproximadamente. Si lo quieres más grande, más pequeño, solamente varía el grosor de lana y la numeración de aguja. En mi caso está tejido con una 3.5 milímetros y un grosor de lana de 2 milímetros. Y también escojo una aguja numeración menor, 2.5 milímetros cuando yo te lo indique, para hacer detallitos muy pequeñitos que necesitemos. ¿Listo? Como algo aquí como esto, como este brochecito. Del resto, espero que lo disfrutes, que lo tejas junto conmigo, que me etiquetes en tu foto cuando lo hagas y que podamos disfrutar juntas todo este tiempo que lo vamos a estar haciendo. No te puedes perder los otros tutoriales. Activa la campanita de las notificaciones porque vamos a estar realizando más adelante a su esposa también, a su compañera. Y también vamos a estar realizando los globitos, entonces no te lo puedes perder. Y más que ahora viene en febrero la época de San Valentín en muchos países, para que lo puedas regalar, obsequiar o poner en venta. Vamos a comenzar con el tutorial. Los materiales siempre los consigues en la descripción del video. Allí te coloco todos los gramos de cada color. Arranquemos. Vamos a dar inicio con los brazos. Vamos a comenzar con las manos y vas a tomar el hilo de color piel o el que hayas escogido para desarrollar sus manos y su rostro y vamos a comenzar con un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 5 puntos. 4, 5. Cerramos nuestro anillo mágico. Y en la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 5 puntos. Aumento en todos los 5 puntos, me van a salir 5 aumentos y vamos a tener en total 10 puntos. En esta ronda número 2. En la ronda número 3 van a hacer un patrón de un aumento y un punto. Recuerda que todos mis tutoriales se los enseño mostrándoles subiendo con una cadena cada ronda, pero ustedes lo pueden trabajar en espiral como deseen, pues es el mismo patrón. Voy para la ronda número 3. Vamos a hacer un aumento y un punto. Este patrón lo vamos a repetir en toda la ronda. Aumento y un punto. Repitiendo este patrón nos van a quedar en total 15 puntos al terminar.
Esos mismos 15 puntos los vamos a tejer en la ronda número 4, número 5 y número 6. Vamos a tejer 3 rondas de esos mismos 15 puntos. Al terminar la tercera ronda de esas 3 que vamos a realizar, la ronda 6, vamos a pasar a la ronda número 7. Y voy a introducir el hilo de color de la camisa o el que vayas a utilizar para realizar su camisa. En mi caso yo lo escogí un color amarillo muy clarito, muy pastel, para que no me quede tan fuerte. Pueden utilizar un color crudo, un blanco, aunque vamos a hacer el pelo, el cabello de hilo blanco, entonces les recomiendo un tono diferente. Vamos a realizar la ronda 7 tomando solamente el bucle trasero y vamos a realizar disminuciones. Vamos a empezar realizando 3 puntos, 1, 2 y 3 y una disminución. Recuerden que toda esta ronda la vamos a hacer tomando solo el bucle trasero. Ese va a ser el patrón. 3 puntos y una disminución. Vamos a repetir toda la ronda y nos van a quedar 12 puntos en total. Este bordo que nos queda dejando la hebra delantera es el que vamos a utilizar para realizar una ronda de punto bajo allí, tomando esa hebra como bordo de nuestra camisa o de nuestra manga de la camisa. Vamos a terminar esta ronda de este patrón y nos van a quedar 12 puntos. Vamos a hacer de la ronda 8 a la ronda 16, 9 rondas de estos mismos 12 puntos, ya tomando todo el punto. Vamos a ir rellenando a medida que vamos avanzando. Así se ve nuestro brazo ya cuando vamos en la ronda 16. Vamos a pasar a la ronda 17, donde vamos a realizar el patrón de 4 puntos, 2, 3 y 4 y una disminución. Repetimos 4 puntos y una disminución. Nos van a quedar ahí en total 10 puntos. Vamos a hacer estos 10 puntos en la ronda 18, 19 y 20. 3 rondas de estos mismos 10 puntos. Y vamos a ir rellenando. También vamos a hacer el bordo que les indiqué de la mano. Esto al final. Tomamos la mano así y le tejemos acá el bordo de punto bajo. Una ronda. Pero eso lo haremos al final. Vamos a realizar 3 rondas de estos 10 puntos. Cuando tengamos las 3 rondas terminadas, en la ronda número 20, vamos a terminar el brazo realizando 5 puntos uniendo o cerrando la abertura de nuestro brazo. Lo debes tener ya rellenado. Vamos a traspasar un punto y el otro punto de atrás y vamos a hacer un punto bajo. Así vamos a traspasar 5 veces para realizar los 5 puntos que necesitamos. Y cerrar nuestro brazo. Hacemos una cadena al aire y cortamos la hebra. La dejamos cortica porque lo vamos a empalmar a medida que estemos tejiendo nuestro cuerpo. Vamos ahora a realizar, tomando la hebra que dejamos acá delantera, la ronda de punto bajo. Lo enhebramos y empezamos a trabajar la ronda de punto bajo por todo alrededor. Recuerda que debes hacer 2 brazos exactamente iguales. Yo ya tengo aquí el otro terminado. Vamos ahora a realizarle la ronda del bordo, y miren, así nos debe quedar el brazo con el bordo ya terminado de la camisa. Y vamos a hacer 2 exactamente iguales. Vamos a pasar a realizar los zapatos y las piernas. Vamos a realizar los zapatos y las piernas y vamos a comenzar con un color café oscuro
y es el mismo que vamos a utilizar para realizar más adelante su saco o su chaqueta. Entonces vamos a utilizar este mismo tono para los zapatos. Vamos a comenzar con un anillo mágico y vamos a hacer dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en nuestra ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos. En esa ronda 2 nos van a quedar en total 12 puntos. Aquí estoy tejiendo los 6 aumentos. Les voy a dar las indicaciones de los siguientes aumentos, de las siguientes rondas. En la ronda número 3 van a realizar un patrón de aumento y un punto. Ese será el patrón de la ronda 3 y vamos a repetirlo por toda la ronda. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Así lo vamos a ir repitiendo y nos van a quedar 18 puntos en total. De la ronda 3 pasamos a la ronda 4. En la ronda 4 vas a hacer un patrón de aumento y 2 puntos. Repites ese patrón toda la ronda y te van a quedar 24 puntos. En la ronda 5 vamos a hacer aumento y 3 puntos. Repites ese patrón en la ronda 5 y te van a quedar 30 puntos en total. Vamos a parar ahí de hacer aumentos. Cuando llegamos a la ronda 5, teniendo los 30 puntos, vamos a buscar una parte de cartón o una parte de acetato o de que consigas que le dé firmeza a nuestro zapato. En este caso yo tengo este círculo que he sacado de este molde que tenemos de los aumentos y es el que vamos a utilizar para colocar internamente y que nos dé firmeza en la parte de la suela. Vamos a continuar ya habiendo hecho el moldecito y vamos a hacer la ronda 6 y vamos a trabajar estos mismos 30 puntos pero tomando solo la hebra trasera. Solo vamos a tomar la hebra trasera y vamos a trabajar toda esta ronda los mismos 30 puntos. En la ronda número 7 vamos a trabajar también los 30 puntos, pero ya tomando todo el punto de nuestra ronda anterior. Pasamos a la ronda número 8, donde vamos a comenzar a realizar disminuciones. Primero vamos a tejer 11 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos esta ronda con 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminada esta ronda número 8, nos van a quedar 24 puntos. La ronda número 9, que es la última que vamos a hacer de este hilo café, vamos a realizar 7 puntos, luego hacemos 6 disminuciones seguidas y terminamos con 5 puntos al finalizar. Allí nos van a quedar 18 puntos en total. Y vamos a cambiar de color y vamos a empezar a trabajar con el hilo del pantalón. Al terminar esa ronda número 9 pasamos a la ronda número 10 y en el último punto voy a cerrarlo con el nuevo hilo que voy a utilizar para el pantalón.
Voy a trabajar esta ronda número 10, solamente los mismos 18 puntos. De ahora en adelante hasta terminar la pierna vamos a trabajar todas las rondas con los 18 puntos, sin aumentos y sin disminuciones. Solo los 18 puntos hasta terminar toda la pierna. Acá voy a hacer una ronda. En la siguiente ronda, que será mi ronda número 11, voy a trabajarla solamente tomando el bucle trasero, para que nos quede allí el bucle delantero y trabajar el bordo de nuestro pantalón en una ronda de punto bajo, como hicimos en el bordo de la camisa, de la manga de la camisa. Aquí voy a trabajar solo por el bucle trasero en mi ronda número 11. Desde la ronda 10 que acabamos de hacer hasta la ronda 20 vamos a trabajar los 18 puntos. Serán 11 rondas de este tono del pantalón que tenemos que trabajar. Y vamos a ir rellenando. Recuerda que tienes que introducir la plantilla que hicimos dentro de nuestro zapatito de esta forma y darle la forma en la suela. Y le vamos a colocar y rellenando a medida que vamos subiendo el pantalón. Yo ya tengo aquí terminado una pierna. Como ven, ya hice hasta la ronda número 20. Corté el hilo y trabajé el bordo del pantalón en una ronda de punto bajo como lo hicimos en la manga de la camisa, en ese bucle que nos quedó en la ronda 11. Y rellené muy bien con la plantilla que le pusimos. Vamos a trabajar las dos piernas exactamente iguales. Lo único es que cuando realices la pierna número 2, la segunda, no vas a cortar la hebra, sino que vamos a continuar para seguir con el cuerpo, para unir las dos piernas y seguir con el cuerpo. Entonces vamos a hacer las dos piernas exactamente iguales. Terminada la segunda pierna, vamos a hacer puntos deslizados hasta ubicarnos en la parte interna de nuestra pierna, en el lateral interno. Hice 6, en mi caso hice 6 puntos deslizados. Voy a realizar 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a unir a la primera pierna también en la parte lateral interna. La doblo para mirar en qué punto debo unir. Y vamos a empezar a trabajar el cuerpo. En esta ronda número 21 vamos a realizar los 18 puntos de la pierna, de esta pierna. Luego trabajaré los 5 puntos de las 5 cadenas. Seguiré con los 18 puntos de la otra pierna. Y termino con los 5 puntos de las cadenas por la parte de atrás. En esta primera ronda del cuerpo, la ronda 21, me van a quedar 46 puntos en total, tejiendo la unión de ambas piernas. Vamos a tejer la ronda 21, 22, 23 y 24 hasta la ronda 24, 4 rondas de estos 46 puntos. Y luego seguimos con disminuciones. He terminado la ronda número 24. Voy a pasar a la ronda 25, donde voy a tejer hasta llegar al lateral de mi cuerpo, en la esquina, hasta llegar a este lateral. Y voy a hacer allí una disminución. En esta ronda 25 solo voy a realizar 2 disminuciones. Una en este lateral, continúo tejiendo todo el frente de mi cuerpo
y cuando llegue al otro lateral, otra esquina, realizo la segunda disminución. En esta ronda 25 me van a quedar 44 puntos. Vamos a hacer la ronda 26 y la ronda 27 con esos mismos 44 puntos. Dos rondas de punto sobre punto. En la ronda número 28 es la última que vamos a trabajar de este color del pantalón. En esta ronda 28 vamos a trabajar también los mismos 44 puntos, pero en esa ronda 28 los trabajaremos tomando solo la hebra trasera. Así se va a ir viendo nuestro pantalón hasta la ronda número 28. Vamos a cambiar de hilo y voy a introducir el hilo de la camisa, el mismo que utilizamos para realizar las mangas de los brazos. Vamos a cambiar de hilo. En el último punto voy a introducir el nuevo hilo y vamos a empezar a trabajar la camisa. Acá en esta ronda donde dejamos la hebra delantera es para de ella tomar y coser más adelante, cuando ya estemos terminando, coser la correa. Vamos ahora a realizar la ronda 29. La ronda 29 hasta la ronda 34 vamos a trabajar 6 rondas de estos mismos 44 puntos de este color, del hilo que estés trabajando la camisa. Entonces vamos a trabajar 6 rondas de punto sobre punto de estos 44 puntos y vamos a ir rellenando a medida que vamos avanzando. Hemos terminado las 6 rondas hasta la ronda número 34. Vamos a pasar a la ronda número 35, donde vamos a realizar disminuciones. Vamos a hacer ahora un patrón de 3 puntos, 1, 2 y 3 y una disminución. 3 puntos y una disminución. Repetiremos ese patrón por toda la ronda. Al finalizar vamos a tener en total 36 puntos. Desde la ronda 36 hasta la ronda 38 vamos a hacer esas 3 rondas de punto sobre punto, de 36 puntos cada una. En la ronda 35, donde hicimos el patrón de 3 puntos y una disminución, vamos a terminar con 4 puntos, para que tengamos los 36 puntos que debemos tener. Y vamos ahora sí a pasar a realizar la ronda 36, 37 y 38 de esos mismos 36 puntos. Pasamos a la ronda 39 y vamos a hacer un patrón de 2 puntos y una disminución. Vamos a repetir este patrón, 2 puntos y una disminución por toda la ronda y nos van a quedar 27 puntos en total. La ronda 40 vamos a realizarla con esos mismos 27 puntos. En la ronda 41 vamos a ubicar los brazos tejiendo los mismos 27 puntos que tenemos. Primero vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a ubicar el primer brazo. Tomamos nuestro brazo, introducimos la aguja en el primer punto y también en el punto del cuerpo y tejemos los puntos traspasando el brazo y el cuerpo. 2, 3, 4 y 5. Recuerda que el brazo lo terminamos cerrándolo con 5 puntos. Ahora vamos a continuar tejiendo el cuerpo, la parte de adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9. Ubicamos nuestro segundo brazo, introduciendo en el primer punto y traspasando al cuerpo. Vamos a ir tejiendo los 5 puntos de nuestro segundo brazo. Recuerda que si no te dan los puntos y tienes que correrlos un poquito para que los brazos nos queden en el lugar adecuado en los costados del cuerpo, lo puedes hacer. Ya coloqué mi segundo brazo y voy a terminar la ronda con los 3 puntos que me faltan para cerrar. Vamos a pasar a la ronda número 42, donde vamos a tejer estos mismos 27 puntos en una ronda de punto sobre punto. Recuerda ir rellenando el cuerpo. La ronda 43 vamos a tejer un patrón de un punto y una disminución. Repetimos toda la ronda 43 y nos quedan 18 puntos en total. Allí terminamos el cuerpo. Cortamos la hebra y ya les muestro cómo nos queda. Así nos ha quedado el cuerpo ya terminado y rellenadito todo, con los brazos ya colocados. Vamos a pasar a realizar la correa y el corbatín. Vamos a dejarlo a un lado. Para la correa vamos a utilizar un hilo color café, pero un poco más oscuro que el que usamos para el pantalón. Vamos a realizar 45 cadenas. 45 cadenas. Cuando tengan las 45 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadena realizando punto bajo. Vamos a realizar 44 puntos bajos. Cuando estés terminando toda la tira de cadenas, subes con una cadena y giras la labor. Y realizas nuevamente una segunda fila de 44 puntos. Vamos a hacer 2 filas de punto bajo. Terminadas las 2 filas, vas a dejar una hebra larga para coser al cuerpo. Esta sería nuestra primera parte de la correa. Acá tengo el cuerpo y lo vamos a ubicar por encima del bordo donde hemos trabajado el bucle trasero y nos ha quedado este bucle delantero. Allí lo vamos a ubicar, le vamos a dar unas puntadas, vamos a rodear todo el cuerpo y vamos acá con hilo y con aguja lanera a realizarle unas puntadas, unas líneas con la aguja y el hilo para simular la hebilla y simular las pretinas. Vamos a eso a realizárselo cuando ya estemos empalmando todas las partes. Vamos a pasar a realizar el corbatín. Vamos a realizar el corbatín de la siguiente manera con hilo negro y lo vamos a hacer en 2 partes. La primera parte les voy a dar las indicaciones, es muy fácil de tejer y lo vamos a hacer en filas. Vamos a hacer 11 cadenas. 11 cadenas y desde la segunda cadena vamos a trabajar 10 puntos bajos. Subimos con una cadena la labor y giramos nuestro trabajo. En la segunda fila vamos a trabajar aumento al iniciar, continuamos tejiendo y aumento al terminar. Aumento en cada una de las esquinas. En esta fila 2 nos van a quedar en total 13 puntos. La ronda o la fila, número 3 vamos a hacer esos mismos 13 puntos en esa fila. La última fila es la número 4, donde vamos a trabajar disminución al comenzar, tejemos y disminución al terminar. En esa fila 4 nos van a quedar 11 puntos. Cortamos la hebra y la dejamos larguita para coser. Vamos a pasar a la parte 2. La parte 2 es mucho más fácil aún y vamos a tejer 8 cadenas.
Y desde la segunda cadena vamos a realizar medias varetas, 7 medias varetas o medio punto alto. Y dejamos una hebrita larga para coser. Esta segunda pieza es la que vamos a colocar en el centro de nuestro corbatín y le vamos a dar unas puntadas por detrás uniéndola de un extremo al otro, de esta manera. Y así nos queda el corbatín con el centro bien gruesito. Se lo vamos a ubicar en todo el centro de nuestro cuerpo, acá. Aquí lo vamos a colocar. Vamos a dejar hasta aquí el video de la primera parte, este tutorial parte 1 de nuestro abuelito de la película Up. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a pasar a la parte 2 donde realizaremos la cabeza, el cabello y demás partes que nos hagan falta. ¿Listo? Espero que continúes conmigo realizándolo y que disfrutes de estos tutoriales. Vamos a pasar a la parte 2.